Bueno, estos son los acordes de Aula Jurídica. Esto lleva consigo la presencia de Lorenzo Fernández con nosotros. Muy buenos días. Muy buenos días, Antonio. Buenos días a Jessica, que hoy no está aquí por razones escolares. Y un saludo también a todos los que nos están escuchando en esta mañana calurosa de martes. Hoy tenía ya reunión con los profes, ahora a fin de curso. Así que nada, por eso no está allí, no está malita. Lo digo para tu tranquilidad y la de todos los oyentes. Fenomenal, me alegro. Que muchos preguntan a través de ese WhatsApp, donde nos envían las preguntas también para ti, en el 607-824-824, cuando la echan de menos. ¿Qué le pasa a Jessy? No le pasa nada. temas familiares. Bueno, Lorenzo, te enviaba una consulta hace algunos días, porque resulta que ha vencido el marco legal por el cual los venezolanos, después de pedir asilo, estaban teniendo acceso en España a la residencia. ¿Por qué? Porque ha entrado una normativa, podemos decir, para que nos entiendan todos, aunque no sea exactamente así, de mayor rango, que es el reglamento europeo que va a regular a partir de, ha sido hace 10-15 días, lo que es ese acceso a la residencia también aquí en España. Si yo soy venezolano y tengo todo en trámite o tenía ciertas esperanzas con la normativa que se estaba aplicando hasta hace poco, ¿a qué me tengo que atener y qué información es buena que deba tener en cuenta? Bueno, mira, esta es una pregunta excelente, porque es cierto, no sabemos a qué se debe, pero bueno, evidentemente yo creo que esto es un poco un tirón de orejas por parte de Europa, en la cual se viene a reflejar mediante el edicto que nos han aplicado, decir, oye, no, a partir de ahora la cuestión es que se va a tener que aplicar el nuevo reglamento de extranjería y no se va a poder, como se venía haciendo hasta ahora, sobre todo de manera automática para los venezolanos, el poder dar esta residencia. Entonces, como tú bien dices, desde el día 12 de junio del 2026, es decir, esto es reciente, ha sido hace 10 días prácticamente, pues estamos a día 23 y esto se empezó a aplicar el día 12. Y es que antes, de manera automática, el gobierno, si tú por otras cuestiones tú presentabas la residencia siendo venezolano, si no te la concedían, esto te lo daban de manera automática. Ahora ya no viene siendo así. Claro, esto está creando muchas dudas, mucha incertidumbre y muchos problemas en los ciudadanos venezolanos, sobre todo porque dicen, ¿pero qué pasa? ¿Que es que ahora yo ya no puedo optar a una residencia? No. Realmente no ha cambiado absolutamente nada, sino que se siguen pudiendo aplicar los mismos parámetros de razones humanitarias que se presumen para otros. Es decir, que si tú tienes causa justificada que fundamente esa solicitud, pues evidentemente sí que te van a dar esas causas humanitarias. La cuestión es que antes se presumía, por la situación política y social de Venezuela, que tú te podías acoger a esto. Entonces, cuando para otros países o otras personas, otros ciudadanos que se intentaban acoger a esta ley en España, si no lo podían demostrar de manera fehaciente, no se lo daban, pues para los ciudadanos venezolanos se presumía que por la condición de ser venezolano y por ende la situación que estaban atravesando, tanto social como política, etcétera, pues se la concedían. Un ejemplo: nosotros hemos tenido, por ejemplo, algún tema de un ciudadano colombiano que a lo mejor estaba amenazado por una banda organizada allí en su país, llegaba aquí a España y era peticionario, presentaba la solicitud de asilo. Bien, pues claro, por el hecho de ser colombiano no te van a dar el asilo, no te van a dar un tema de una residencia por causas humanitarias. Entonces tú tenías que presentar documentación que pudiese fundamentar ese extremo. ¿Qué hacían? Cartas de extorsión, denuncias ante la fiscalía allí en Colombia, o sea, toda aquella prueba que fundamentase que lo que tú estás diciendo es cierto y que simplemente por el hecho de decirlo no te lo vayan a conceder. Y entonces en estos casos sí se hacía. A diferencia que los venezolanos, que si esto no te lo daban, pues evidentemente el gobierno directamente lo que hacía es que te daba esta residencia y luego, una vez que se vencía, porque tenía una duración de un año, sus correspondientes prórrogas. Pues bien, ahora, sobre todo, o sea, esto afecta realmente, como tú bien has dicho, solo a ciudadanos venezolanos. Esto ya no acontece. Es decir, esto ya no puede ser así. ¿Qué ocurre?
que a ver, tú por el hecho de ser venezolano, que los venezolanos que nos estén escuchando que no se preocupen, porque sí que se siguen pudiendo acoger a cualquier otro tipo de residencia a la que hubiera lugar por las circunstancias que ellos tengan, tanto personales como de estancia en España, etcétera, etcétera. Entonces, para todo aquel ciudadano venezolano que esté en España, que no se preocupe. Es más, ahora mismo se está aplicando este arraigo excepcional con la justificación de permanencia de 5 meses. Entonces, muchos venezolanos ahora mismo lo que están haciendo es, en vez de solicitar las causas humanitarias, pues es decir, oye, mira, yo como llevo estos 5 meses aquí, es más, incluso presenté una estancia, no había citas, me fue imposible conseguirlo, pues he presentado un nuevo arraigo. Nosotros ahora mismo, lo que es cierto es que hemos estado tramitando muchos expedientes de ciudadanos venezolanos precisamente bajo esta premisa, el nuevo arraigo que se ha habilitado para tal efecto, y en vez de recurrir a ese otro procedimiento que era muy habitual entre los venezolanos hasta ahora, pues ahora tienen esta ventana abierta, y la verdad es que desde luego muchísimo mejor, porque tanto los plazos como la fórmula de presentación y toda la estructura que se tiene que desarrollar para el mismo es mucho más fácil, mucho más rápida y mucho más viable que lo que venía siendo presentar un procedimiento por causas humanitarias. Entonces, no hay ningún problema para los ciudadanos venezolanos, simplemente que la fórmula pues cambia, y en vez de estar haciéndolo bajo esta premisa, pues ahora tienen articulados pues la regularización extraordinaria, el arraigo sociolaboral o familiar y pues los visados y las residencias ordinarias que se contemplan en el Real Decreto 557 de la Ley de Extranjería. Pues nada, ha habido un cambio de normativa que va a cambiar esa sensibilidad especial que tenía la legislación española de cara a los venezolanos a la hora de otorgar esas residencias. Lo único que ha cambiado es un poquito las reglas de juego. Efectivamente. Pero a nivel práctico podemos decir que diferencias pocas. Sí, no se ha quitado el derecho a poder solicitar el asilo, lo único que esta vía express, por decirlo de alguna manera, pues ya no tiene cabida. Ajá, porque la noticia que nosotros habíamos leído, pues precisamente ese día 12, hoy se suspende la aplicación de la normativa española para con los venezolanos. A partir de ahora se tiene que aplicar la normativa de Bruselas, la de la Unión Europea. Pero nada, que no se asusten. A partir de ahora, lo único que va a cambiar es que el venezolano pues tendrá que seguir los trámites pues que cualquier ciudadano de otro país que esté pidiendo algo similar. Efectivamente. Entonces ya no ha lugar mi pregunta anterior, porque te iba a decir que todos aquellos que hayan recibido hace poco su regulación o que tuvieran los trámites iniciados, si les cambiaba algo. Lo hecho está. Uh-huh. ¿Y aquellos que le ha pillado justo el cambio? No, esto no se puede aplicar con carácter retroactivo, porque si tú presentaste un expediente antes del día 12, pues se tiene que seguir aplicando la normativa o la ley. Aunque la resolución llegue después. No, claro, por supuesto, porque ahora mismo, mira, sobre todo está muy bien que hagas esa pregunta, Antonio, porque claro, ahora mucha gente tendrá las dudas. Estamos con lo de la regularización extraordinaria que hemos mencionado y tan famosa se ha hecho en estas últimas semanas. Y es que, claro, vence ahora este mes. Este mes todos los expedientes que no se hayan presentado bajo la regularización extraordinaria ya no se van a poder presentar. Pero claro, tú dices, no, yo es que lo he presentado ahora el día 25 de junio, pero esto acaba el último día de junio. Y si no me lo resuelven, bueno, pero tú ya lo has presentado. O sea que en ese caso no hay ningún problema. Van a tardar en resolver los expedientes. La cuestión está en que tú no vas a poder presentar expedientes nuevos. Pero bueno, esto sigue siendo lo mismo. Todos los expedientes venezolanos que se hayan presentado bajo esta premisa antes del día 12 de junio se van a poder seguir tramitando del mismo modo que venía siendo hasta ahora. Lo único que cambia, pues eso, que la red de seguridad automática que se establecía desde el 2018 para que se lo concediesen sí que termina a partir de este día 12, y que ahora pues se hacen las evaluaciones bajo el régimen general y habrá que presentarlo pues por la ley de extranjería que se establece ahora pues por causas humanitarias, que desde luego no desaparece, pero sí que se viene modificado, y digamos este extra o este complemento que se aplicaba concretamente para los ciudadanos venezolanos se deja de aplicar. Pero si tú presentaste un expediente el día 11, no te preocupes, que esto no te afecta, sigue siendo exactamente igual, pero lo que sí que es cierto es que si lo has hecho después, claro que te va a afectar, porque probablemente es que ni siquiera te lo puedan admitir a trámite.
Bueno, y ya que has mencionado esa regularización masiva, pues que nos estás comentando que vence a final de mes, dentro de 7 días, ¿no? Nada, ya no queda nada. Si Ajá. estamos a día 23, pues 7 días. Para tranquilizar a las personas que puedan estar en esta situación, en la iglesia, el fin de semana pasado, venía uno de los hermanos que se congrega allí con nosotros y decía, ya tengo NIE. Digo, qué bien, enhorabuena, pero mi mamá no. Presentar los papeles el mismo día, viven en la misma vivienda, en la misma dirección, se supone que aunque individualmente puedan tener alguna circunstancia, algún documento distinto, pero podemos decir que en el marco son prácticamente clones. La mamá no solamente, no es que no se haya resuelto, no tiene ninguna noticia. Casos parecidos, ¿qué consejo le damos a estos nervios pues que, mira, por otro lado, son normales? Es normal, pero vamos, como si incluso Antonio beben del mismo agua. Aquí la cuestión está en que esto es muy aleatorio. Incluso hay expedientes que, habiéndose presentado después, los están resolviendo antes. Claro, eso lo vemos nosotros porque lo tramitamos de una manera muy amplia y vasta, y son muchos expedientes los que semanalmente estamos tramitando, y vemos a lo mejor que en la semana 1 hay expedientes que no se han resuelto y expedientes presentados en la semana 3 o en la semana 4, pues ya hemos tenido noticias. Esto es normal, porque esto es aleatorio. Tenemos que tener en cuenta que la regulación masiva lo que ha venido a significar es implementar de manera extraordinaria en todos los sentidos, tanto en capital humano como en todos, para poder resolver estos expedientes. Entonces, según se vayan derivando a los diferentes funcionarios, pues claro, son partidas de expedientes que van distribuyendo. No sé qué razones o qué estándares llevarán para poder hacer esto, pero claro, si a lo mejor a una persona que de momento no tiene ningún expediente y le pasan un paquete, no sé, a un funcionario de 10 expedientes, pues este lo va a resolver antes que a otro que ya tenía otros, etcétera, etcétera. Entonces, claro, aquí la cuestión está en un tema logístico a la hora de repartir toda esta cantidad ingente de expedientes que estimaban en 500.000, pero que es que hay estudios y ya hay cifras que se están evaluando, y es que estamos por encima del 1,25 millones de expedientes que se han presentado. Entonces, claro, dar salida a todo esto, y ya no solo dar salida, sino organizar de una manera plausible todo esto, se antoja complicado. Entonces tenemos que tener en cuenta que muchas veces esto no se reparte de manera equitativa, y que a lo mejor algunos expedientes que se han presentado mucho después los resuelven mucho antes. Como yo te decía, nosotros presentamos los expedientes y no se hace el pago de la tasa, porque lo que hacemos nosotros es esperar a que la administración nos mande esa tasa, porque ahí ya va a venir el número de NIE. Y entonces, gente que no tiene asignado el número de NIE, por lo menos lo que hacemos mediante esta vía es que la persona, antes de que le resuelvan, ya pueda tener ese número de NIE. Y eso le sirve pues para cuestiones varias. Sobre todo un tema de tranquilidad mental y emocional, decir, ya tengo número de NIE. Entonces, como te comentaba a todos nuestros oyentes, es que a lo mejor hemos presentado un expediente la semana 1 y todavía no nos han requerido para el pago de tasa, no nos han enviado la tasa, y hay otros que lo hemos presentado en la semana 5, en la semana 4, y ya nos han enviado la tasa con el correspondiente número de NIE para ser abonada, y se ha abonado. Entonces, yo insto a la tranquilidad, a la calma, porque no pasa absolutamente nada, sino que esto, para la administración pública, se han visto desbordados, y poder afrontar toda esta cantidad ingente de expedientes a veces se antoja bastante complicado. Entonces, la logística y el orden no van de la mano en este sentido, o por lo menos no como a todos los peticionarios de este tipo de trámite les gustaría, pero lo único que tienen que hacer es tener paciencia, porque si tú lo has presentado y tienes tu resguardo y lo tienes antes de que acabe este mes, no tienes de qué preocuparte. Si tú has presentado el expediente, tú tranquilo, aunque falte algún papel, aunque haya cualquier cuestión, si tú lo has presentado, luego eso se hará una subsanación, un aporte de documentación, se modificará, lo que sea. Pero si tú ya has presentado el expediente, no te preocupes, que eso antes o después va a salir. Me ha encantado eso del recurso de no pagar la tasa para tener el número de NIE. Además, tengo una consulta desde Mallorca, que creo que ha tenido que pasar eso, porque dice: hola Lorenzo, saludos, quiero sacar el certificado digital
¿cómo lo hago? Tengo NIE, pero no me llega el trámite de admisión. Creo que está en ese paso quiere sacar el certificado digital y quiere tu consejo para qué hacer en ese caso. Ya tienes su número, pero me dice aquí que al no tener la admisión todavía no le están tramitando el certificado digital. Claro, bueno, ahí yo no sé si para el certificado digital te basta solo con el número de NIE o necesitas tener un NIE con una fecha de caducidad, con una serie de datos que a lo mejor te los piden, al igual que te lo piden para tener la certificación digital como tenemos tú y yo, Antonio, con el DNI. Entonces puede que te pidan ese tipo de documentación. También es cierto que a lo mejor este oyente de Mallorca puede tener el NIE porque anteriormente haya hecho algún trámite y ahora lo presenta. Entonces, el NIE se puede obtener de dos maneras, o bien porque tú ya lo tenías, caso en el cual tú cuando presentas el expediente nosotros rellenamos unos campos, número de pasaporte, etcétera, y tú si tienes número de NIE, lo suyo es ponerlo. ¿Por qué digo esto? Porque luego puede haber duplicidades y ahí sí que tenemos un problema, pero bastante grande. Ahora ya no tanto, pero sí que en estos años anteriores y sobre todo de manera muy, muy numerosa antes de la pandemia, por ejemplo, ciudadanos de Pakistán o Bangladesh con el tema del orden de los apellidos, los nombres, o sea, eso había tantas interpretaciones de ponerle uno delante, otro detrás, tal, que a veces había un ciudadano pakistaní, que me acuerdo perfectamente de ese caso, tenía 3 filiaciones de número de NIE. Entonces, eso es un problema muy grave, porque tú cuando presentas un trámite en extranjería y tienes la resolución, a ti extranjería te ha dado un número de NIE, pero como policía a lo mejor le paró en su momento y le presentó pues una carta de expulsión o una multa o lo que sea, cuando te hacen eso, tú para poder proceder a esa sanción te tienen que asignar un número de NIE, porque es el número de identificación de extranjero. Y tú como extranjero tienes que tener un número para identificarte aquí en España, porque una cosa es que tú tengas el NIE físico y otra cosa es que tengas el número de NIE, y el número de NIE para cualquier trámite te lo han asignado. Y en este caso, este ciudadano pues tenía 3 NIEs. ¿Qué ocurre? Pues luego tienes que hacer un certificado de concordancia, que esos 2 NIEs tal, tienes que cancelar los 2 NIEs y hacerlo. Entonces, esta persona que nos está escuchando desde Mallorca, a lo mejor se ha hecho algún trámite con anterioridad y se lo han denegado, que ha dado lugar a que ahora presente este nuevo arraigo, pues puede que ya lo tuviese, y si no, pues tú cuando presentas el expediente... Nos dice, perdona que te interrumpa, este NIE lo tenía asignado con Seguridad Social en 2009, donde trabajé, pero Claro, perdí y los lo papeles. perdió, claro, justo. Entonces, por eso mismo lo tiene. En este caso, para lo del certificado digital, yo creo que probablemente le pidan fecha de emisión, fecha de caducidad y una serie de datos, como nos pueden pedir a ti y a mí, y si tú no puedes reflejar esos datos para hacerle lo del certificado digital, pues ahí es donde venga el problema. Si no, si simplemente con tener el número de NIE puede hacerlo, pues entonces nada, que presente lo del certificado digital. O sea, no sabría decirte en ese caso, pero es cuestión de rellenar campos y que vea si le piden fecha de caducidad o algún otro dato que dé consistencia para que se lo puedan dar. Yo me imagino que no. Si tú no tienes el NIE físico, no puedes, porque luego también, igual que tú y yo, Antonio, tenemos el chip este con el DNI que lo tienes que meter y hacerlo, pues me imagino que ellos para el certificado digital tienen cualquier otro tipo de comprobación, y si no tienes una vigencia con una tarjeta de residencia y que estés regularizado, no va a poder ser. Es un trámite que yo nunca he hecho, pero bueno, no sé, que lo mire, porque por el hecho de tener número de NIE, no sé si será suficiente como para poder tener el certificado digital, que creo que no. Bueno, me gustaría que nos diera tiempo para 2 preguntas, y estamos ya muy cerquita de que el reloj nos diga que llegamos al final. Una muy rápida. Sé que lo hemos dicho en programas anteriores, pero por tenerlo todo ordenado. Yo soy un oyente de Radio Solidaria que me quiero beneficiar de esa regularización masiva. Se me está terminando el tiempo, porque nos queda una semana. ¿Qué documentos son los que sí o sí tengo que presentar en mi solicitud y cuáles puedo no presentar y que luego me los reclamen más adelante para que yo pueda meter mi solicitud en fecha? Bueno, mira, y además, a raíz de eso, es una pregunta estupenda, Antonio. A raíz de eso, vamos a contar también algún ejemplo práctico. Vamos a ver. Para tú poder presentar un expediente y que no te lo admitan a trámite, porque luego te lo pueden denegar por alguna cosa, pero tú lo puedes recurrir y subsanar, pero la inadmisión a trámite ya es más complicado. Vamos a necesitar copia completa del pasaporte, un empadronamiento, antecedentes penales y las pruebas que justifiquen que llevas más de 5 meses en España.
abono transporte, envíos de dinero, facturas de médico, dentista, veterinario si tienes un animal y lo has tenido que llevar al veterinario, todo aquello que venga a tu nombre puesto, porque evidentemente tú puedes tener facturas de ir a comprar a cualquier centro comercial o gran superficie tal, pero si tú no tienes, no es nominativa la factura o el recibo que tú tengas, eso se lo puedes pedir a cualquiera por la calle o vas tú a buscar en una papelera y te encuentras un montón de recibos, incluso de un alquiler de una habitación el recibo, todo lo que sea nominativo. Eso va a servir para justificar el que puedas demostrar los mínimo 5 meses que te piden para optar a este tipo de arraigo. Esa es la documentación sí o sí que tienes que presentar. También te van a pedir el informe de vulnerabilidad en caso de que tú no tengas un familiar directo. Si tienes un familiar directo, este informe te lo puedes ahorrar porque no sería necesario. Presentas el vínculo, que sería partida de nacimiento tuya o de la persona tal en caso de ser padre o hijo, certificado de matrimonio si es cónyuge. Vale, ¿qué ocurre? Y el informe de vulnerabilidad. Documentación que a lo mejor no sería tan exigible. Tú puedes presentar la solicitud de haber pedido el informe de vulnerabilidad porque el informe todavía no lo tienes y entonces eso no sería premisa para que te inadmitan a trámite el expediente. Por ejemplo, que tengas los antecedentes penales que no están apostillados o que tú los has pedido pero no están traducidos tal. Bueno, pues entonces los presentas porque lo que te obliga el procedimiento es a presentar unos antecedentes penales. Entonces, antes de que te lo inadmitan a trámite, porque eso sí que te lo inadmitirían a trámite, presentas ese certificado de antecedentes penales legalizado y apostillado. Pero esa sería la documentación exigible. Y luego, pues nada, que te requieran la tasa, el empadronamiento lo has podido presentar caducado porque no tenías uno en vigor y ahora, como esto todo se ha masificado muchísimo, las citas, es imposible conseguir un empadronamiento actualizado. Bueno, presentas este empadronamiento que está caducado y ellos, si tú no lo presentas antes, pues te van a mandar una carta con el pago de la tasa y que presentes un empadronamiento actualizado porque los empadronamientos para este procedimiento tienen que tener un máximo de 3 meses. Pero como yo no tenía un empadronamiento actualizado porque tenía que presentarlo antes de que acabase el plazo y me dieron cita en el ayuntamiento para el 20 de julio, como no he podido presentar uno actualizado, presento uno caducado, pero esto lo puedo subsanar. Entonces, esa es la documentación que se exige y estos, digamos, son pequeños trucos, pequeños tips que tú puedes aplicar para poder presentar el expediente sin que te lo denieguen y que lo puedas admitir, que tú ya tengas tu resguardo y sobre eso trabajar para poder subsanarlo, para poder modificarlo, para hacer lo que sea, pero tú ya tienes ese resguardo y tú ya has presentado en tiempo y forma el expediente del nuevo arraigo. Así que en resumen, presentar lo que uno tenga antes de... Básicamente. Bien. Y si nos tienen que reclamar, pues que ya nos reclamen y podemos aportar pues la traducción de ese certificado o lo que nos estén pidiendo si no lo hemos presentado en la forma exacta. Bueno, es un gran consejo. Tenemos una pregunta más que queríamos resolver esta semana, porque es de la semana pasada, pero no pasa nada, lo vamos a hacer por privado, porque yo creo que el oyente lo que le interesaba era tener esa información y se la podemos dar ahí. De nuevo, Lorenzo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros, es un placer. Estás como mi segunda casa, o sea que... Y como siempre, se nos queda corto el tiempo. Además, de verdad. Abrazo fuerte. Dios te bendiga.